Un amigo que acaba de ingresar a trabajar a una empresa me dice: Jorge, me han depositado menos del sueldo que había acordado con él en la entrevista de trabajo. ¿Es esto correcto? ¿La retención es legal? ¿A quién le corresponde esta retención? ¿A él o a mí? El día de hoy lo veremos en el programa Finanzas para tu Bolsillo. Te espero. Amigos de Finanzas para tu Bolsillo, conforme lo habíamos dicho, estamos aquí el día de hoy con Luis Serrano Díaz, abogado especialista en Derecho Laboral. Él tiene un gran currículum. Él es docente de legislación laboral en la Universidad Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América. Bienvenido, Luis, gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte y él nos va a absolver todas las dudas que nosotros tenemos con respecto a las remuneraciones, cuánto es lo que finalmente mi empleador debería depositarme efectivamente por mi sueldo. Aquí estamos y comenzamos con la primera pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Cuáles son los conceptos que afectan mi remuneración yo como empleado? Ok, muchas gracias, Jorge, ante todo por la invitación y encantado de estar en tu programa, que es muy sintonizado y que seguramente muchos de los seguidores están viéndonos. Así que felicitaciones y empezamos con tu primera pregunta, ¿no? ¿A qué, digamos, descuentos está afecto a la remuneración de un trabajador? En este caso diríamos que son básicamente el tema de la seguridad social. Es básicamente la seguridad social. ¿Y esto qué implica? Que el trabajador, al momento que recibe su sueldo, tiene un pequeño descuento que es para su sistema de pensiones, que es el 13% de su remuneración. Okay. Es decir, si su sueldo era 1.000 soles, por ejemplo, ¿no?, le descuentan 130 soles para su sistema pensionario que está en la ONP, si es que estuviera en la ONP. Correcto. Y si estuviera en una AFP, es un porcentaje similar dependiendo de la AFP en la cual está inscrito el trabajador. Es básicamente eso. Lo demás son más bien pagos que hace el empleador, pero el trabajador básicamente es el descuento que se le hace. Correcto. Y además, obviamente, el tema de la renta de quinta que tendría que pagarla, que la retiene el empleador y se la paga SUNAT. Pero además existen otros conceptos, pero tú nos vas a mencionar si estos los paga el trabajador o los paga el empleador. Por ejemplo, E-Salud. E-Salud es un pago también vinculado a la seguridad social, pero que está a cargo del empleador. Es decir, correcto, el empleador paga el 9% del salario del trabajador para E-Salud. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda tener atenciones médicas, de recuperación, rehabilitación, en caso de que tuviera pues una enfermedad, un accidente o cualquier contingencia, ¿no? Correcto. En su salud. Entonces, pero ese aporte le corresponde al empleador, que es el 9% de la remuneración que percibe el trabajador. Correcto, correcto. Ahora, ¿qué pasaría si no está en E-Salud propiamente dicho y está en una EPS? Igualmente, el empleador sería el que tendría que cubrir ese gasto. Sí, solo que en el caso de la EPS, el trabajador va a aportar una parte. O sea, el empleador aporta el 9%, pero el trabajador, como está adquiriendo un servicio adicional, él va a tener que asumir una parte de ese porcentaje. Ok. Una parte cada uno en ese. Sí, ¿Y eso tendrían que acordarlo entre empleados o existe ya existe una regulación al respecto? Perfecto. Perfecto. Hay unos casos que se presentan en el día a día que hay muchas personas que dicen: me ha ofrecido mi empleador salir de planilla para emitirle recibos por honorarios. ¿Qué beneficios tiene una persona que se encuentra en planilla que no tiene una que emite recibos por honorarios? Gracias por la pregunta, Jorge. Realmente es una pregunta muy potente, muy fuerte, porque para que una persona tenga derecho a los beneficios sociales, tiene que estar registrado en la planilla electrónica, ¿no? Entonces, si no está en la planilla, como mencionas, de repente está por recibos por honorarios, no va a percibir estos derechos. Va a tener que hacer un proceso de repente después para poder percibir. ¿Cuáles son estos beneficios y derechos que se podrían después? Sí, una vez que ya uno está en la planilla, los beneficios que le corresponden a un trabajador principalmente son los siguientes. Uno es
las gratificaciones legales de julio y diciembre. Correcto. Luego está la compensación por tiempo de servicios, que es un depósito que se hace en una cuenta a favor del trabajador. También están las vacaciones, de 30 días normalmente, y otros beneficios adicionales como puede ser la asignación familiar. Tenemos también las utilidades, ¿no?, que anualmente se perciben. Entonces esos son algunos de los beneficios, ¿no? El tema de lactancia me parece que también... La lactancia, que son de beneficios derivados, ¿no? Que correcto. Se pueden también sumar, pero en términos económicos, y los que más dan, digamos, son básicamente los siguientes: la gratificación, las vacaciones, la CTS y la bonificación extraordinaria de gratificaciones. ¿Cómo se calculan estas, cómo se liquidan estas gratificaciones? Porque tengo amigos que me han llamado y me han dicho: yo entré a trabajar el 15 de febrero, yo entré a trabajar el 23 de agosto. ¿Cómo se van a calcular estas gratificaciones? A ver si nos los podrías explicar, por favor. Claro que sí, Jorge. Mira, las gratificaciones, en realidad, que es uno de los beneficios principales, se paga en julio y diciembre. ¿Y cómo se calcula? Está en función directa de la remuneración que tiene el trabajador y del tiempo que trabaja la persona. En este caso, equivale a un sueldo. Es decir, si el trabajador gana 1.000 soles, por ejemplo, sí, su gratificación sería 1.000 soles también. Y además, ojo con esto, se tiene que adicionar un 9% de bonificación extraordinaria. Es decir, el trabajador recibiría como gratificación un total de 1.090 soles. 2.000 soles propiamente la gratificación, más 9%, que son 90 soles, de la bonificación extraordinaria, que es otra ley que salió posteriormente. Entonces son esos dos conceptos. Ahora, eso le va a corresponder siempre y cuando el trabajador tenga un semestre completo laborado, 6 meses. Okay. Pero ¿qué pasa si tiene menos de 6 meses? Correcto. Por ejemplo, tiene 3 meses. Sí. Entonces hay una fórmula que se aplica en este caso, que es una división proporcional. Es decir, si trabajando 6 meses tengo un sueldo, si trabajo 3 meses tendría medio sueldo, la mitad. Es decir, un sexto. Por cada mes va a ser un sexto. Si está un mes completo, ojo con eso, sí, tiene un sexto. Si tiene 2 meses, 2 sextos. Y así, por cada mes va subiendo. Y hay que precisar que si fuera por días, no le corresponde, ¿no? Porque las gratificaciones, de acuerdo a nuestra ley, es únicamente por meses completos. Correcto. Ahora, ¿estas gratificaciones tienen algún tipo de retención o estas van limpias? Van limpias. Actualmente van limpias, no hay ningún descuento. Okay. O sea, si tu sueldo es 1.000, la gratificación es 1.000. Y más el adicional que te comentaba de la bonificación extraordinaria. Anteriormente sí se hacía un descuento a la gratificación, como pasa con el sueldo, ¿no? Correcto. Al cual se le descuenta. Pero en este caso no, de acuerdo ya a las leyes vigentes, la gratificación se paga íntegra, más la bonificación del 9%. Excelente, clarísimo, ha quedado clarísimo. Ahora vamos a ver cómo se calculan la CTS, que también es muy importante, que se abona, como ya nos ha comentado Luis, 2 veces al año. Luis, ¿cómo se calcula entonces el abono de esta CTS? La CTS es otro beneficio laboral, pero que en este caso se deposita al banco. A diferencia de la gratificación que se le paga al trabajador, la CTS más bien se deposita en una cuenta a favor del trabajador. Y el cálculo es distinto, es parecido, pero es distinto a la gratificación. Por ejemplo, como la CTS en principio hay que recordar que equivale a un sueldo por cada año trabajado. Por un año, un sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo un mes, me corresponderá la 12ª parte de un sueldo, ¿no? En términos generales podríamos decir que es así. Si trabajo 2 meses serían 2 12ª partes. Y así cada mes es un 12avo hasta llegar al año completo, que es un sueldo entero. Pero para la CTS tenemos que tener en cuenta lo que se conoce como remuneración computable. ¿Y qué cosa es la remuneración computable? Tu sueldo más otros conceptos adicionales. Por ejemplo, un sexto de la gratificación. ¿Ya? Sabemos, ¿no es cierto?, que en julio y diciembre hay una gratificación. Entonces, un sexto de lo que se percibe en esos meses también va a integrar la parte computable para la compensación por tiempo de servicios. Y así otros conceptos que el trabajador regularmente percibe también se va a sumar a la remuneración computable para la CTS. Okay. Y eso lo vamos a dividir entre 12 por el número de meses que labora una persona. En este caso sí, a diferencia de las gratificaciones, se paga meses y también los días. Ah, ok. Aquí sí se paga días. Aquí sí son los días. ¿No hay ninguna retención sobre la CTS que se tenga que hacer?
tema de ONP. Solo los temas tributarios, ¿no? Recordemos que en temas tributarios sí normalmente casi va a afectar a todo. En cambio, en tema laboral no hay descuento para la CTS ni para la gratificación. Únicamente para el otro beneficio que luego veremos seguramente, que es las vacaciones. Y muy cortito, Luis, ¿cómo el trabajador puede retirar ese dinero de la CTS de su cuenta? Porque no lo puede retirar en cualquier momento. Efectivamente. ¿Cómo lo puede retirar y en qué caso? Para hacer el retiro, principalmente lo que el trabajador tiene que lograr es ahorrar 4 sueldos en su cuenta. Ok. Así es, se tiene que tener acumulado en su fondo de CTS 4 sueldos mínimamente. O sea, es decir, para alcanzar 4 sueldos necesito pues, por lo menos trabajar 4 años, ¿no? Porque por cada año es un sueldo. Entonces, el exceso a los 4 sueldos sí lo puedo retirar en su totalidad. En su totalidad. Okay. Pero ¿qué pasa si el trabajador cesa? Sí. En este caso sí puede retirar todo lo que está depositado en su cuenta. ¿Por qué? Porque la CTS es como un seguro de desempleo. Correcto. Que le ayuda al trabajador cuando ha perdido el trabajo hasta encontrar otro empleo. Por eso es que cuando uno cesa, aun cuando tengas en tu cuenta 2 sueldos o medio sueldo, lo puedes retirar con una carta que te entrega el empleador donde has cesado, ¿no? Él te remite una carta al banco con la que le entrega al trabajador y con eso él se apersona al banco y puede retirar el íntegro de lo que tiene en su cuenta. Tengo muchos amigos que me han preguntado, Luis, tengo problemas con mi empleador y no me quiere entregar la carta para que yo pueda retirar la CTS. En ese caso, ¿qué podría hacer? ¿Qué le recomiendas a nuestros amigos que nos están viendo? Claro, para todos nuestros amigos que nos ven, en caso de que el empleador no entregue la carta, existen 2 alternativas, vamos a decir. Primero, tratar de agotar ante el empleador a través de una carta notarial, de repente pedirle, ¿no?, su constancia es ese. Y si no, ya puede ir al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL para que se haga un proceso que es muy rápido, que se llama justamente una inspección por constancia de cese, que es muy rápido, dura poco más que una semana, y se le va a entregar, va a exigir el inspector que vaya la entrega de la constancia de cese, ¿no?, para que él pueda retirar del banco. ¿Y qué pasa? Que si la empresa ya no existe, ¿no?, porque puede darse el caso de que la empresa ya desapareció, ¿no?, entonces no hay nadie, entonces el trabajador, en ese caso, una vez que haga el inspector el informe, el ministerio o SUNAFIL le va a entregar la constancia para que él pueda personarse al banco. Excelente. ¿Y qué pasaría si existiendo la empresa se niega? Tenemos problemas con ese empleado, no le vamos a dar. Claro. ¿La SUNAFIL podría multarlo? ¿Podría exigirlo por otra forma? Normalmente el empleador tiene que entregarlo, es una obligación. Entonces, si no lo entrega, podría estar sujeto a una sanción o una multa por parte en este caso del ministerio o SUNAFIL. La única, digamos, opción de retener, que la empresa puede retener, es cuando hay un proceso en curso con el trabajador. Quizá el trabajador salió por una falta grave, ¿no?, y está en proceso de investigación los daños y perjuicios que causó a la empresa. En ese caso sí la empresa podría decir, mira, acá hay un proceso abierto, se ha presentado la demanda al trabajador, está todavía por resolverse, mientras tanto se retiene la CTS. Luis, ¿cómo se aplicaría entonces esta situación que nos acabas tú de describir con mucha claridad para las personas, nuestros amigos que nos están viendo, que trabajan en pymes? Bien, aquí hay que hacer un pequeño preámbulo, ¿no?, porque hay regímenes laborales y de lo que hemos estado hablando previamente es el régimen general, pero también hay regímenes especiales. Dentro de ellos está el régimen de la micro y pequeña empresa. Ahora, también a nivel de la micro y pequeña empresa existen 2 categorías principalmente. Son 3 en realidad, pero para el tema laboral básicamente son 2 que se toman en cuenta, que es la microempresa y la pequeña empresa. Entonces, en la microempresa básicamente existe el beneficio de vacaciones 15 días. Los otros beneficios no están contemplados en este régimen. Es decir, no hay gratificación ni CTS, ¿no?, de lo que hemos conversado. En la pequeña empresa sí tienen todos los beneficios, pero con una pequeña particularidad, que todo va a ser a la mitad. Es decir, si la gratificación era un sueldo cada 6 meses en régimen general, en la pequeña empresa va a ser de medio sueldo. Igual, la compensación de tiempo de servicio, si en régimen general es un sueldo por cada año, que se deposita semestralmente medio sueldo, aquí va a ser medio sueldo por cada año, es decir, a la mitad. Lo mismo va a pasar también con las vacaciones. Las vacaciones en el régimen general es 30 días. En el régimen de la pequeña empresa serían 15 días.
Excelente. Y bajo las mismas condiciones que hemos conversado en las anteriores. El procedimiento es el procedimiento. Solo se va a Perfecto. dividir entre dos. Nos preguntan, muchos amigos, sobre todo los que se encuentran ahora detrás de las cámaras, nos están preguntando con respecto a las horas extras. ¿Qué pasa con las horas extras? ¿Se deben ganar las horas extras? ¿Quién puede ganar las horas extras? Interesante pregunta porque tiene que ver con el convenio 1 de la OIT, que es la jornada de trabajo. Mira tú. La jornada de trabajo en nuestro país es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, ¿quién tiene derecho a horas extras? Quien supera esta jornada habitual normalmente. Ah, ok. ¿Ah? Claro. Entonces, aquella persona que trabaja más de las 8 horas diarias o 48 horas semanales tendría ya derecho a las horas extras. Entonces, y esas horas extras, como es una hora trabajada adicional, ¿no? La remuneración también va a tener un incremento, un pequeño incremento. En este caso, se va a incrementar un porcentaje de 25% las 2 primeras horas extras. Y si hacen más de 2 horas, o sea, a partir de la tercera en adelante, 35% de la remuneración normal. Entonces, ese es el incremento que se hace al valor de cada hora trabajada en sobretiempo. No lo sabía. Todo el dinero que me he perdido cuando trabajaba para empresas. No, suele pasar. Pero qué bueno que se esté haciendo la difusión porque justamente esto va a ayudar a que se tenga conocimiento. Definitivamente. Ahora las personas ya, nuestros amigos, van a saber exigir estos beneficios que definitivamente son para las personas que se encuentran en planilla, porque las personas que emiten recibo por honorario no podrían exigir este tipo de beneficios. Me acaba de llegar un mensaje de mi amigo Jorge Luis. Él le comenté que iba a tener el día de hoy una entrevista con un especialista y él me pregunta, pregúntale por favor, Jorge, ¿qué pasa con una persona que trabaja un día feriado? ¿Cómo debería calcularse el pago de ese día? Qué bien, hace poco hemos pasado un feriado, ¿no? Entonces, Exacto. Sí, nuestra normatividad laboral tiene un tratamiento especial para los días feriados. Cuando una persona los trabaja, se le tiene que remunerar con una sobretasa del 100%. Es decir, si normalmente una persona en un día gana, por decir, 40 soles, y ese día lo trabaja, por trabajar ese día ganaría 80. 40 lo normal, más una sobretasa, que es el 100%, otros 40 soles, son 80 soles. Esa es la manera como se pagan los feriados. Pero ojo, son aquellos feriados que están en nuestro calendario marcados con rojo, ¿no? En el caso del 1 de mayo, el 8 de octubre, ¿no? Y Navidad, etcétera, etcétera. Otros feriados que el Estado a veces declara, digamos, son más bien compensables, ¿no? Días compensables. Solamente son los feriados que están en nuestro calendario. Correcto. En algún caso, alguna vez escuché que se paga el triple. En algún caso, ¿se pagará el triple por una persona que trabaja un día de un feriado o eso no es correcta esa información? Lo que pasa es que hay formas de verlo. En realidad, ese día te pagan 2 sueldos más, pero sin trabajar tú ya tienes una remuneración. O sea, si contamos esa más, hablaríamos de triple. O sea, pero esa ya está contemplada en el sueldo, ¿no? Correcto. Entonces, lo que se adiciona son 2 sueldos más por trabajar más la sobretasa, porque el otro pago ya está presupuestado. Entonces, a veces algunos lo llaman como triple, ¿no? Ok. Ahora sí ya nos quedó clarísimo, Muchas gracias, Luis. Me acaba de entrar otro mensaje de texto de un amigo que es gerente de una empresa muy reconocida aquí en el Perú y me está preguntando para ver si podrías aclararnos en qué consiste el régimen integral. Con gusto, Jorge. Y para nuestro amigo que está en las redes, ¿no? Seguramente viéndonos. Básicamente, la remuneración integral se aplica a las personas que tienen una remuneración que supera las 2 UITs. La UIT actualmente está en 4.200, ¿no? 2 UIT estamos hablando de 8.400 más o menos, ¿no? Entonces, solo para ellos en este momento es aplicable la remuneración integral. Tiene que haber un convenio entre el trabajador y su empleador. El empleado no puede obligar a su empleador a esto. Tiene que ser vía convenio. Así es, un acuerdo entre ellos, por el cual el pago al trabajador va a ser incluyendo determinados beneficios sociales de los que hemos hablado, ¿no? Es decir, gratificación, puede ser las vacaciones y las CTS. Eso se acuerda justamente entre las partes. ¿Qué beneficios lo va a incluir en su remuneración mensual? Quiere decir que los beneficios sociales que habitualmente lo recibía, por ejemplo, la gratificación en julio, ahora lo va a recibir de forma mensual, prorrateada. Una sexta parte en enero, en febrero y así.
La CTS no. También. También ahí ya no, pero ya no se depositaría, entonces de frente al sueldo. De frente en el sueldo se paga mensual. Ayudaría muchísimo, igual, ¿no? Como las vacaciones también, ¿no? Claro. Entonces es un acuerdo en realidad de partes. Correcto. Actualmente no es obligatorio. Muy beneficioso para el empleado, pero habría que ver si la empresa tendría ese flujo de caja para cubrir esos abonos, ¿no? Mensuales. Depende de cómo se miren, ¿no? Algunos trabajadores, claro, les puede favorecer, sobre todo, como te digo, a quienes tienen una remuneración elevada, pero quizá otros trabajadores prefieren que se les deposite de forma semestral o se les pague la gratificación en julio y diciembre, porque esos meses a veces tienen mayor incremento de gastos, por lo tanto una gratificación les cae bien para poder asumir estos gastos que normalmente en diciembre se elevan, ¿no? Entonces para ellos les conviene quizás esto, pero es muy relativo. Lo cierto es que la legislación laboral actualmente solo lo contempla para las personas que tienen un sueldo de más de 2 UITs y además previo un acuerdo que tiene que haber entre ellos. Correcto. Para nuestros amigos que no sepan lo de las UITs, la UIT está ahorita 4.200 soles, serían 8.400 soles, ¿no es así? Perfecto. Luis, nuestros amigos que trabajan en planilla me preguntan, ¿quién debe recibir utilidades de la empresa? Muy bien, interesante pregunta. Las utilidades normalmente lo tienen aquellos trabajadores que laboran, ojo, en empresas de más de 20 trabajadores. En principio, ese es un requisito esencial. Segundo, que las empresas tengan utilidades, ¿no? Porque si no hay utilidades no hay nada que repartir. Pero lo principal es eso, ¿no? Que tengan utilidades y que laboren en empresas de más de 20 trabajadores. Si es así, le corresponde una parte de toda la utilidad que genera la empresa a los trabajadores, que equivale a porcentaje máximo de 10%. Del global de utilidad, un 10% es para los trabajadores, que debe ser distribuido en función de los días que han trabajado y de las remuneraciones de cada uno de los trabajadores. Ah, ok, de las remuneraciones también. Directamente proporcional a esos dos aspectos, días laborados y remuneración de cada trabajador. Entonces, quien labora más días tendrá una mayor utilidad y quien labora menos días tendrá menos. Igual si tiene más sueldo, le corresponde más utilidad que a una persona, a otro trabajador que gana un poco menos. Y Luis, me preguntaban también, ¿cómo pueden acceder a esa información? Porque verdaderamente si la empresa quiere, te puede dar, por ejemplo, 100 soles, te puede dar 1.000, pero ¿tú cómo sabes si verdaderamente eso está bien calculado? No, porque la empresa podría decir, a mis libros contables no ingresa nadie, excepto yo. ¿Cómo podría acceder el empleado a esa información? Claro, normalmente cuando se pagan las utilidades, se le entrega al trabajador una hoja de liquidación de utilidades que contiene la información, justamente en resumen, de cuánta utilidad obtuvo la empresa en el ejercicio anterior, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora en 2019, este año se supone que se han pagado las utilidades del año anterior, del 2018, en función de los estados, en este caso, de resultados o del estado de situación financiera, ¿no? Entonces ahí se ve cuál es la utilidad de la empresa y en función de ello se hace la distribución, pero eso debe constar justamente en la hoja de liquidación que se le da al trabajador. Ahí figura la utilidad, cuánto es el porcentaje que le están aplicando a esa utilidad, cuánto se le está pagando en función a los días y cuánto se le está pagando en función a su remuneración, es decir, va detallado. Pero si como tú dices, ¿no? Quizás el trabajador está un poco disconforme, dice, no, yo veo que la empresa ha tenido grandes utilidades, pero me ha pagado de repente 100 soles. Claro. Entonces hay una desconfianza. Sí. Podría quizás solicitar una auditoría, ¿no? Que ya es un tema mayor, pero si hay esa desconfianza, esa duda, los trabajadores pueden pedirlo, ¿no? La vía judicial, una auditoría de repente, para ver que los estados financieros estén desarrollados de forma correcta, que sean elaborados de forma correcta, ¿no? Perfecto, perfecto. Te comento un caso, Luis. Yo tengo un primo. Este primo trabajaba en una empresa a la cual le fue muy bien durante el primer año. El segundo año, la empresa decayó un poco en sus ventas, pero lo primero que hizo el gerente general fue dejarle de pagar a los trabajadores. ¿Ok? Y le decía, esto ya va a cambiar, esto ya va a mejorar, y no le pagó un mes, no le pagó el segundo mes, no le pagó el tercer mes. ¿Qué puede hacer un trabajador cuando tu empleador no te paga? Pero estaríamos hablando acá del sueldo, pero podría suceder que no te paga tu CTS, que no te paga tus gratificaciones.
¿Qué puede hacer un trabajador que se encuentra en estas circunstancias, que tiene que mantener a su familia, que tiene que pagar colegios, tarjetas de crédito, préstamo hipotecario y no le pagan? ¿Qué puede hacer que sea rápido, que sea eficiente? Dinos tú que conoces mucho del tema. En ese caso, miren, justamente son derechos fundamentales, son derechos laborales que están en nuestra legislación, por lo tanto son de carácter obligatorio, tienen una fecha de cumplimiento y además una forma de pago, como hemos revisado hoy día, ¿no? Se tiene que pagar de forma oportuna e íntegra. Pero ¿qué pasa si no ocurre esto? El trabajador tiene varias opciones. Una de ellas, y la más rápida, es ir a la vía administrativa, es decir, al Ministerio de Trabajo y a SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y que viene haciendo un gran trabajo, digamos, es muy rápida, muy eficiente, tiene inspectores especializados que normalmente van a acudir, en este caso, a la solicitud del trabajador y ir a la empresa para verificar si efectivamente hay algún adeudo que está pendiente, ¿no? Normalmente una inspección dura 30 días, digamos, una de beneficios laborales, ¿no? Entonces, si fuese el caso que un trabajador no le han pagado sus CTS, vacaciones, gratificaciones, esta inspección va a durar un plazo de 30 días en el cual se le requiere a la empresa, se le va a requerir, el inspector va a hacer un requerimiento para que pague con los intereses al trabajador dentro de ese plazo. Tienen intereses, intereses legales. Intereses legales, exacto, de cada uno de los beneficios, ¿no? Y si la empresa regulariza, cumple, bueno, ha subsanado su error y por lo tanto se cierra ese caso ahí. Correcto. Pero si a pesar de requerimiento que hace el inspector, la empresa no cumple, sí tendría la contingencia de una multa, ¿no? De una sanción. Una multa. En algún caso la SUNAFIL podría embargar las cuentas para pagar estos derechos laborales, o eso ya tendría que ser mediante un juicio en el Poder Judicial. Es posible, pero para eso tiene que pasar toda una serie de etapas. No es tan rápido. No es tan rápido. Tiene que llegar hasta el procedimiento de cobranza coactiva. Correcto. Solo en esa etapa, que ya es, digamos, la última ratio, ¿no? Porque antes de eso normalmente los empleadores suelen pagar, suelen regularizar, ¿no? Correcto. Pero si fuera el caso y llega ese momento, sí hay un departamento de cobranza coactiva, ¿no? Que va a tener que actuar. ¿Y esta denuncia se puede hacer vía telefónica? ¿Es por escrito? Efectivamente. Hoy en día, tú sabes que las redes sociales prácticamente nos han cambiado la vida y nos han facilitado también, ¿no? En algunos casos. Claro que sí. Las inspecciones también hoy en día se pueden pedir a través de la plataforma virtual. Es decir, ingresando a la página web de SUNAFIL se puede hacer la solicitud de inspección. Perfecto. Amigos, lo han escuchado ustedes mismos. No es necesario que ustedes se acerquen a las instalaciones de la SUNAFIL. Esto se puede hacer de manera virtual. Si tú estás en ese caso, que Dios no lo quiera, que tú tienes un problema, que tu empleador no te paga, que no te ha abonado CTS, que no te ha abonado gratificaciones, puedes hacer tu denuncia virtualmente en la página web de SUNAFIL, www.sunafil.gov.pe. Excelente. Ha sido clarísimo, ha sido didáctico y estoy contento de haberte tenido en este programa el día de hoy. Nos has ayudado muchísimo y todos nuestros compañeros, incluso los que están detrás de cámara, están felices con todas las exposiciones que nos has dado el día de hoy. Te agradezco muchísimo, Luis. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Jorge. Gracias por la invitación y por este programa tan importante y que va difundiendo y cada día veo que tiene más seguidores, ¿no? Qué importante es esa labor y yo te felicito a ti y a todo tu equipo que está detrás. Así que muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Y a seguir trabajando por el trabajo cada vez con respeto a derechos laborales, cada vez más. Muchísimas gracias. Amigos, para terminar, ya saben que pueden agregarnos al Instagram o al Facebook de Valor Agregado TV y nos pueden seguir en los próximos programas que vamos a realizar. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos.